La Biblia tiene niveles. Lo que te enseñaron en la iglesia es la superficie. Debajo hay textos que la institución eliminó. Versículos que los traductores suavizaron. Personajes que desaparecieron de la versión oficial. Eventos que ocurrieron exactamente como están escritos, pero que nadie se atreve a explicar en voz alta. Esta noche vamos a bajar. Nivel por nivel. Hasta donde pocos han llegado. Y cuando lleguemos al fondo, entiende que lo que vas a escuchar no es teoría conspirativa. Está escrito. El problema con la Biblia no es lo que dice. El problema es lo que la gente asume que dice. Muchas personas conocen las historias superficiales. Adán y Eva. Moisés en el mar. David y Goliat. Historias que se cuentan en la iglesia desde la infancia, con el nivel de detalle justo para transmitir la enseñanza moral, y no mucho más. Pero la Biblia original, el hebreo, el arameo, el griego, contiene detalles que las traducciones modernas suavizan, omiten o directamente eliminan. Y junto a la Biblia existen textos que formaron parte de la tradición judía y cristiana primitiva durante siglos, y que en algún momento alguien decidió que no debían estar en el canon oficial. El libro de Enoc. El libro de los jubileos. El testamento de Salomón. El alfabeto de Ben Sira. Textos que los primeros padres de la iglesia conocían. Que los apóstoles citaban. Que Jesús mismo pudo haber leído. Y que hoy la mayoría de creyentes nunca ha abierto. Lo que vamos a explorar esta noche no contradice las escrituras. Las profundiza. Nivel por nivel. Todos conocen la historia. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Le sopló vida. Lo puso en el Edén. Pero la versión en hebreo original contiene detalles que la mayoría de traducciones pierden o suavizan. El primero, la palabra que se traduce como polvo en Génesis 2:7 es la palabra hebrea efar, que en los textos rabínicos no significa simplemente tierra ordinaria. Los comentaristas judíos medievales, basándose en tradiciones orales mucho más antiguas, enseñaban que Adán fue creado con tierra recogida de los 4 puntos cardinales del mundo. De Asia, Europa, África y lo que sería América. Para que ninguna tierra pudiera reclamar a Adán como exclusivamente suya. El segundo detalle, Génesis 1:26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese plural, hagamos, nuestra, ha sido debatido durante milenios. Los rabinos lo explicaban como Dios hablando con los ángeles. Los primeros teólogos cristianos lo interpretaban como la Trinidad. Pero hay otra posibilidad que los textos no canónicos exploran, que en la creación de Adán participaron más actores de los que la versión simplificada sugiere. El tercero es el más perturbador. Los textos del Midrash, la literatura rabínica que interpreta y expande la Torá, describen que Adán antes de la caída poseía una luz. Una luz sobrenatural que irradiaba de su cuerpo y que hacía que los ángeles lo contemplaran con algo parecido al asombro. El Talmud, en el Tratado Sanedrín, registra que esa luz le permitía a Adán ver de un extremo al otro del mundo. Cuando pecó, esa luz se apagó. Y Dios le hizo túnicas de piel, la misma frase en hebreo que puede traducirse como ropa, o como cuerpo físico denso, mortal, opaco. Lo que implica que antes de la caída, Adán no era exactamente lo que somos nosotros. Era algo más. Algo que el pecado redujo. Y de lo que nunca recuperamos la totalidad. Si Adán es la superficie del iceberg bíblico, Lilith es el primer nivel que la institución preferiría que no conocieras. ¿Por qué? Porque si Lilith existió, significa que la historia de la humanidad comenzó de una forma completamente diferente a la que nos enseñaron. El alfabeto de Ben Sira, un texto judío medieval que preserva tradiciones orales mucho más antiguas, es la fuente más detallada sobre Lilith. Y lo que registra es lo siguiente. Antes de Eva, Dios creó a Lilith como compañera de Adán. Creada también del polvo, simultáneamente, no de la costilla de Adán. Iguales en origen. El problema surgió de inmediato. Adán quería que Lilith se sometiera a él. Lilith se negó. Su argumento era simple, ambos habían sido creados del mismo material, al mismo tiempo. No había razón para que uno dominara al otro. La disputa escaló.
Y entonces Lilith hizo algo que nadie en el Edén había hecho antes. Pronunció el nombre verdadero de Dios, el Tetragramatón, las 4 letras inefables que concentran todo el poder divino, y con ese nombre se elevó y salió del Edén volando. Desapareció. Dios envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traerla de regreso. La encontraron en el Mar Rojo, rodeada de demonios. Le dijeron que si no volvía, cada día morirían 100 de sus hijos. Lilith respondió que prefería eso antes que volver. Y aceptó el trato. Lo que siguió es la parte que los textos no canónicos describen con una coherencia perturbadora. Lilith se convirtió en una entidad del inframundo. Los textos la asocian con la pérdida de infantes, con los sueños perturbadores, con la seducción durante el sueño. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie señala. Isaías 34 minutos y 14 segundos, en el texto hebreo original, menciona una criatura llamada Lilith en la descripción de la desolación. Las traducciones modernas lo traducen como lechuza o demonio de la noche. Pero la palabra es Lilith. Un nombre propio. En el texto canónico de la Biblia, Lilith no fue completamente eliminada. Quedó un rastro. Y los que sabían leer hebreo siempre supieron que estaba ahí. La mayoría de personas visualiza la serpiente del Edén como una cobra enrollada en un árbol. Los textos hebreos describen algo completamente diferente. Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. La palabra hebrea que se traduce como astuta es erem, que también puede traducirse como inteligente, sagaz, consciente de sí mismo. No es la descripción de un animal. Es la descripción de un ser con razonamiento superior. Pero lo más revelador viene del castigo. Cuando Dios maldice a la serpiente en Génesis 3:14, le dice, sobre tu vientre andarás. Lo que implica que antes del castigo, no se arrastraba sobre su vientre. Los textos del Talmud y el Midrash son explícitos al respecto. La serpiente original era bípeda. Caminaba erguida. Tenía manos. Tenía inteligencia comparable o superior a la humana. Era, según estos textos, la criatura más elevada del mundo animal antes de la caída. El rabino Moisés ben Nachman, conocido como Rambán, escribió en el siglo XIII que la serpiente del Edén era un ser de una categoría diferente al resto de los animales. Una categoría que fue destruida por su rebelión. ¿Y quién operaba a través de ella? El libro del Apocalipsis, capítulo 12 versículo 9, lo identifica directamente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No era una metáfora de la maldad humana. Era una entidad específica, con nombre, que usó la criatura más inteligente del mundo animal como vehículo. Y ese vehículo, antes del castigo, era algo que ninguno de nosotros reconocería como una serpiente. Deuteronomio 34 minutos y 6 segundos contiene una de las frases más enigmáticas de toda la Biblia. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y nadie conoce su sepultura hasta hoy. Dios mismo enterró a Moisés. Y el lugar exacto nunca fue revelado. Durante milenios, los estudiosos bíblicos asumieron que esto era simplemente para evitar que el pueblo de Israel adorara la tumba de Moisés como lugar sagrado. Una precaución razonable. Pero entonces existe el versículo 9 del libro de Judas. Un versículo corto. Casi sin contexto. ¿Qué dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Detente en esto. El arcángel Miguel peleó con el diablo. Por el cuerpo de Moisés. No por el alma. No por el legado. Por el cuerpo físico. ¿Por qué quería Satanás el cuerpo muerto de Moisés? Los comentaristas han propuesto varias teorías a lo largo de los siglos. Que el diablo quería usarlo como ídolo para que Israel lo adorara. Que había en el cuerpo de Moisés algo especial después de 40 días en presencia directa de Dios. Éxodo 34 minutos y 29 segundos describe que el rostro de Moisés irradiaba luz de tal forma que la gente no podía mirarlo. Que ese cuerpo transformado representaba algo que el enemigo no podía permitir que permaneciera intacto. Y hay algo más que casi nadie conecta.
Cuando en el monte de la transfiguración, descrito en Mateo 17, Jesús se transfigura ante sus discípulos, dos figuras aparecen junto a él: Elías y Moisés. No sus almas, no sus espíritus. Moisés. El mismo Moisés cuyo cuerpo Dios ocultó. El mismo cuyo cadáver el diablo intentó tomar, apareciendo en cuerpo glorificado siglos después de su muerte. Como si la batalla por ese cuerpo hubiera tenido un resultado que la Biblia no describe explícitamente, pero que la transfiguración sugiere. Génesis 6, 1, 4 es uno de los pasajes más cortos y más debatidos de toda la Biblia. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Los hijos de Dios, tomando esposas humanas. La frase en hebreo es Bene Ya Elohim, literalmente hijos de los dioses o hijos de Dios. Y en el contexto del hebreo antiguo, esta frase se usa específicamente para referirse a seres angélicos. El libro de Enoc, que el apóstol Judas cita directamente en su epístola, expande este pasaje con una precisión que resulta perturbadora. Describe a 200 seres que se llaman a sí mismos los Irim, los vigilantes, que tomaron la decisión de bajar al monte Hermón, en las actuales fronteras entre Líbano, Siria e Israel. El texto registra que juraron juntos, en ese monte, que ninguno de ellos abandonaría al otro en lo que estaban a punto de hacer. Se mezclaron con mujeres humanas. Sus hijos fueron los Nepilim. Gigantes. Seres de una escala física y una capacidad de consumo que la tierra no podía sostener. El libro de Enoc describe que cuando los recursos se agotaron, los Nepilim comenzaron a devorar a los seres humanos. Y los vigilantes no solo cruzaron la línea biológica. Transmitieron conocimientos. Enoc los registra uno por uno. Azazel enseñó metalurgia y la fabricación de armas. Armaros enseñó el arte de los encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los augurios de las estrellas. Conocimientos que la humanidad no debía tener todavía. Conocimientos que aceleraron el desarrollo humano en una dirección que Dios no había autorizado. El diluvio de Noé no fue solo castigo por la maldad humana. Fue una operación de limpieza específica para erradicar lo que los vigilantes habían creado. Y la pregunta que el texto deja sin responder con claridad es si esa limpieza fue completa. Hemos llegado al fondo del iceberg. Y lo que hay aquí no es especulación. Está escrito en los textos más antiguos que conservamos. El nombre de Dios, el tetragramatón, las 4 letras hebreas Yod-Heh-Vav-Heh, que en español se transliteran aproximadamente como YHWH. Es tan sagrado para la tradición judía que fue declarado impronunciable hace más de 2000 años. No porque sea un secreto, sino porque se considera demasiado poderoso para ser pronunciado por labios humanos de forma ordinaria. El sumo sacerdote del templo de Jerusalén lo pronunciaba una sola vez al año, en el día de la expiación, dentro del lugar santísimo, en voz tan baja que nadie a su alrededor podía escucharlo. Esa práctica terminó cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y desde entonces, la pronunciación exacta del nombre, los sonidos vocales exactos entre las 4 consonantes, se considera perdida. Pero la tradición cabalística preserva algo más. Además del tetragramatón, existe lo que los cabalistas llaman los 72 nombres de Dios. 72 combinaciones de 3 letras cada una, derivadas de un proceso específico de los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14 del Éxodo. Cada combinación, según esta tradición, corresponde a un ángel específico y a un aspecto específico del poder divino. Y el rey Salomón los conocía. El Testamento de Salomón, un texto griego del primer siglo DC que preserva tradiciones mucho más antiguas, describe cómo Salomón recibió un anillo con el sello de Dios, el sello de Salomón, la estrella de 6 puntas que hoy conocemos, y con ese sello invocó y controló 72 demonios, obligándolos a revelar sus nombres, sus poderes y sus debilidades. Esos 72 demonios fueron registrados. Sus nombres, sus rangos, el número de legiones que comandan,
Los poderes que poseen y las debilidades que los limitan fueron compilados siglos después en un grimorio llamado el Ars Goetia. Ese texto existe. Está disponible hoy. Y los 72 nombres que contiene corresponden, uno por uno, con entidades que aparecen referenciadas en textos bíblicos, apócrifos y en los registros de exorcismo de la Iglesia Católica a lo largo de 2 milenios. No fueron inventados. Fueron registrados por alguien que los conoció de primera mano. 6 niveles. 6 secretos que la versión superficial de la Biblia no enseña. Adán con una luz que perdió. Lilith que pronunció el nombre y huyó. La serpiente que caminaba erguida. Moisés cuyo cuerpo fue disputado entre el arcángel y el enemigo. Los vigilantes que cruzaron la línea y cambiaron la historia. Y el nombre que concentra un poder tan grande que fue declarado impronunciable. ¿Qué conecta todo esto? Algo que la Biblia dice desde el principio con una claridad que solo se ve cuando uno deja de leer la superficie. Que el universo en el que vivimos tiene más capas de las que percibimos. Que en esas capas operan seres que tienen nombres, intenciones y capacidades que la ciencia moderna no tiene instrumentos para medir. Y que la historia humana no es solo la historia de lo que los humanos hicieron. Es la historia de lo que ocurrió en esas capas invisibles, y cómo eso cambió todo lo que ocurrió aquí abajo. El apóstol Pablo lo escribió en Efesios 6:12 con la precisión de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es metáfora. Es un mapa. Si llegaste hasta el nivel 6 esta noche, ya no puedes leer la Biblia de la misma forma. Y eso no es un problema. Es exactamente lo que debería pasar cuando uno deja de quedarse en la superficie. ¿Cuál de estos 6 niveles te impactó más? ¿Hay algo que sabías? ¿Algo que nunca habías escuchado? Déjamelo en los comentarios. Porque este canal existe exactamente para las personas que sienten que hay más de lo que les han enseñado. Y si quieres seguir bajando, el iceberg tiene más niveles.